Si aún no sabes cuándo entrar en una operación con confianza, es porque no dominas la diferencia entre estructura del mercado y acción del precio. Hoy te enseñaré cómo combinarlas para ganar más operaciones. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy les traigo un video hablando acerca de las diferencias entre acción del precio y estructura del mercado. Esto es muy importante nosotros saber esta diferencia, ya que nos va a permitir no dejarnos guiar solamente por una vela japonesa o un patrón de velas japonesas, sino que nos va a enseñar cómo nosotros vamos a tomar toda la información que nos está dando el gráfico en un activo en específico para tener más probabilidades de ganar. Y esto también nos va a evitar operar situaciones que son bastante confusas. Así que vamos a la explicación de este video. Y bueno, el objetivo de este video es para entender qué es la acción del precio y la estructura del mercado. Tal como les comento, la acción del precio por sí sola no nos va a funcionar, ya que necesitaríamos la información de la estructura del mercado. A lo mejor puede ser un poco confuso porque ya me han consultado, Junior, pero esto de la estructura del mercado no está dentro de la acción del precio. Sí y no. Lo que pasa es que nosotros vemos la tendencia como un tema dentro de la acción del precio. No obstante, la estructura del mercado se enfoca en el largo plazo y en la proyección de hacia dónde desea ir el precio. Entonces, en base a esa información, nosotros podemos tener altas probabilidades de que, por ejemplo, si yo sé que el precio se va a dirigir a tal punto, tengo que ver con la acción del precio alguna información inmediata que me dé provecho para yo poder efectuar operaciones para que el precio llegue a esa zona. A lo mejor esto que te he dicho no lo comprendas, pero ahorita en un rato yo te voy a brindar algunos ejemplos. También de que nos va a funcionar para identificar sus diferencias y su uso en trading. Y vamos a realizar alguna aplicación práctica en opciones binarias. Así que quédate hasta el final de este video. Y para nosotros poder saber cuál es la diferencia entre acción del precio y estructura del mercado, tenemos que saber qué es la acción del precio. Y bueno, la acción del precio es un análisis basado en el movimiento del precio sin indicadores. Esto significa que nosotros vamos a utilizar herramientas claves como las velas japonesas, las zonas de soporte y resistencias y las líneas de tendencia. Esto de las líneas de tendencia vienen siendo como zonas de soporte y resistencia dinámica. Ya yo tengo prácticamente un curso completo hablando de estos temas, pero no quiero redundar tanto en esto, sino que quiero que ustedes sepan que la acción del precio viene siendo como los movimientos que viene haciendo el precio en un momento bastante pequeño. Por ejemplo, si yo vengo viendo, por ejemplo, que las últimas 5 velas me están haciendo un movimiento de retroceso y aquí yo veo que hay fuerza alcista, el precio me está realizando un retroceso a una zona de máximo, me está dando una vela envolvente alcista. Esto es la acción del precio como tal. Entonces, el objetivo de la acción del precio como tal es brindarnos como un detalle de lo que está haciendo el precio para nosotros poder tomar una decisión. Ya viendo esto, yo por ejemplo puedo tomar una operación en compra aquí. Y lo que es la estructura del mercado significa que nosotros vamos a analizar máximos y mínimos para identificar tendencia. Prácticamente viene siendo como el ver en qué tipo de tendencia nosotros estamos durante un tiempo más prolongado a la acción del precio, que es en corto tiempo. Y aquí nosotros vamos a ver temas como el tipo de estructura. Por ejemplo, si vamos en una tendencia alcista, nosotros ya sabemos que la tendencia alcista es aquella que crea máximos y mínimos cada vez más altos. De igual forma, también vamos a ver estructuras como la tendencia bajista, que es lo contrario a la tendencia alcista, es decir, máximos y mínimos más bajos. Vamos a ver también rangos, por ejemplo, que es cuando el precio está en un mercado lateralizado, es decir, que no crea ni máximos, ni mínimos, ni más altos, ni más bajos, sino que está dentro de un rango. Y por ejemplo, en esta imagen que tenemos por acá, podemos ver que todo esto que tenemos aquí sería la estructura del mercado. La estructura del mercado me está indicando de que el precio está en una especie de tendencia alcista. ¿Y cómo yo puedo detectar esto? Por ejemplo, por medio de los máximos y los mínimos.
Si yo más o menos voy visualizando los máximos y los mínimos, estoy viendo que el precio está haciendo este movimiento. Así que aquí yo me estoy dando cuenta que estoy en una tendencia alcista. Por ende, ¿qué es lo más lógico por hacer en este tipo de tendencia? Efectivamente, tomar operaciones en compra. Esto yo lo voy a asociar con la acción del precio, pero ahorita yo te voy a brindar una tabla para que tú veas cuáles son las diferencias entre la estructura del mercado y la acción del precio para que lo entiendas un poco mejor. Y para ello he creado esta tabla que indica las diferencias claves. Esta tabla tiene 3 columnas y en la primera yo he puesto las características. Las características vienen siendo como la información principal que diferencia cada una de estas. En la segunda columna yo tengo la acción del precio y en la tercera columna tengo la estructura del mercado. Y en las características, por definición, nosotros entenderíamos que la acción del precio es el análisis del movimiento del precio sin indicadores, basado en velas y zonas claves. Es decir, nosotros solamente nos vamos a percatar en las velas japonesas y en las zonas de soporte y resistencia. En la estructura del mercado, la información que nosotros vamos a ver es cómo se está moviendo el precio. Es decir, vamos a identificar la tendencia en la cual nosotros estamos y los patrones de máximos y mínimos. Ya acerca de esto de los máximos y mínimos, yo tengo un video hablando del Boss y Shock. Pero esto viene siendo de que cuando nosotros vamos en una tendencia que va rompiendo sus máximos, en el ejemplo de una tendencia alcista, o mínimos en el ejemplo de una tendencia bajista, significa que estamos en una ruptura de estructura o el Boss. Y si nosotros vamos viendo de que el precio, por ejemplo, en una tendencia alcista me está rompiendo el último mínimo para cambiar la tendencia a una tendencia bajista o viceversa, esto significa de que el precio está en un cambio de carácter o shock. Esto es importante nosotros identificarlo porque en base a esto nosotros vamos a ir tomando operaciones a favor de la tendencia con la acción del precio. Otra de las cosas o de las características que yo he puesto aquí sería el enfoque. Y es que el enfoque para la acción del precio es la identificación de patrones de velas, reacciones en soporte y resistencia y rupturas de zonas. Y en la estructura del mercado nosotros vamos a ver la identificación de la tendencia, es decir, saber si vamos en tendencia alcista, bajista o rango y ver cómo va evolucionando, si va cambiando la estructura, porque recordemos que las tendencias no siempre van a ser alcistas, no siempre van a ser bajistas o se van a mantener en un rango. Esto varía, ¿ok? Y tenemos que estar siempre pendiente a eso de la estructura del mercado para nosotros, en base a esa información que nos está brindando el gráfico, poder tomar decisiones con la acción del precio. Otra de las características sería las herramientas principales. Y bueno, prácticamente si ustedes se percatan, estoy repitiendo la misma información que indiqué en la definición. Y vienen siendo las velas japonesas, los soportes y resistencia. Nosotros también vamos a ver las líneas de tendencia, es decir, los soportes, resistencia dinámico y las zonas de liquidez. Por ejemplo, un cuello de doble techo. Puede ser también una zona de número redondo donde anteriormente el precio ha reaccionado a esa zona y que probablemente vaya a reaccionar. Por ende, estas serían como zonas de liquidez donde podemos utilizar información para tomar nuestras operaciones. En la estructura del mercado vamos a ver los máximos y los mínimos y los cambios de estructuras. Si ya nosotros vamos viendo que, por ejemplo, el precio ya no me está realizando máximos ni mínimos más altos, sino que el precio me está cambiando la estructura a una estructura de rango, es decir, los máximos y mínimos están a una misma altura. Esto nosotros tenemos que percatarnos para tomar decisiones en ese momento, ¿ok? Otra de las características sería el tiempo de análisis. Y bueno, esto es prácticamente como un resumen de todo lo que yo he hablado acá arriba. En la acción del precio nosotros nos vamos a enfocar en el detalle en el corto plazo, es decir, vamos a ver las últimas, pueden ser 10, 20 velas. Y en la estructura del mercado nosotros vamos a analizar en el medio y largo plazo, es decir, vamos a ver, podemos ver de 1 hora a 2 horas. No es necesario, al menos nosotros que operamos opciones binarias, ver el gráfico de hace un día, por decirles un ejemplo.
pero sí ver al menos la estructura que se está formando en los últimos 60 minutos o 120 minutos. También de que otra de las características sería el objetivo principal. Y bueno, el objetivo principal con la acción del precio es buscar entradas precisas mediante patrones de velas en zonas claves, es decir, zonas de soporte y resistencia. Mientras la estructura del mercado a nosotros nos va a dar la dirección general del mercado y su estructura para ir tomando operaciones a favor de esa tendencia. También de que otra información bastante valiosa es la integración. En la acción del precio se utiliza para confirmar entradas dentro de la estructura del mercado. Y la estructura del mercado nosotros la vamos a utilizar para definir el contexto del mercado antes de analizar con la acción del precio. Esto es importante nosotros poder tener estas diferencias claves que existen entre la acción del precio y la estructura del mercado. Vamos a ver algunos ejemplos para que tú veas cómo podemos evitar y cómo podemos tomar operaciones que sean bastante efectivas utilizando tanto la estructura del mercado como la acción del precio. Así que vamos a ello. Y bueno, esta es una sesión que yo realicé y bueno, que casualmente he subido aquí en este canal para que tú veas. Aquí nosotros tenemos un patrón de estrella de la tarde. Este patrón de estrella de la tarde ya yo te he comentado en distintos videos que tenemos aquí, que nos indica que el precio va a efectuar un movimiento hacia abajo. Es decir, si yo veo este patrón en el contexto idóneo, yo debería tomar una operación aquí en venta. Pero ¿qué pasa? La estructura del mercado me está dando una información totalmente distinta. Y es que aquí yo estoy en una especie de tendencia alcista. También quiero que te percates que acá en el pasado yo no veo ninguna zona de soporte o resistencia que respalde este patrón como tal. Por ende, esta información de la estrella de la tarde por sí sola, que es la acción del precio, no me está dando una información valiosa para tomar una operación. Entonces, si utilizamos la estructura del mercado, esto a mí me da esa pauta para tratar de evitar este tipo de operaciones. De igual forma, el precio asimismo nos va a brindar información en base a la estructura del mercado para tomar operaciones. Por ejemplo, aquí yo he tomado esta operación en venta al ver que aquí el precio está en una especie de agotamiento. Puedo ver que esta vela es una vela de agotamiento posterior a una especie de tendencia alcista. Y acá me está creando un posible doble techo. Pero no solamente eso, sino que aquí si yo hago la sumatoria de estas dos velas me da una vela doji. Y estas tres velas en total me dan un patrón de estrella de la tarde. Por ende, aquí yo tengo información para efectuar una operación en venta. Significa que con la acción del precio yo estoy tomando la información para tomar mi operación. Pero me apoyo de la estructura porque esta estrella de la tarde tiene que darse en un buen contexto. Y bueno, se me está dando en un contexto posterior a un agotamiento, una posible formación de un doble techo. Por ende, es válido poder tomar la operación aquí en venta. Acá, de igual forma, quiero que veas este otro ejemplo dentro de esta sesión, el cual nosotros estábamos previamente en una tendencia bajista. Pero yo estoy tomando esta operación porque ya esa tendencia bajista al parecer no va a continuar hacia abajo. Lógicamente podemos ver de que aquí hay velas alcistas, el precio intenta efectuar un empuje hacia abajo, pero encuentra compradores. Y miren que aquí tenemos todas estas velas alcistas que me están indicando de que los compradores ya son los que están dominando en esta zona. Por ende, es probable que el precio continúe efectuando un movimiento hacia arriba. Pero no solamente yo estoy tomando la información o la operación por la estructura del mercado, sino que aquí yo tengo una vela envolvente alcista y se me está dando en una especie de canal alcista. Si yo trazo una línea entre estos dos máximos que están por acá y la duplico, me queda justamente en la zona del soporte dinámico. Por ende, con la acción del precio más la estructura del mercado, me está dando una información valiosa para yo tomar esta operación en compra. Por acá también quiero que tú visualices este otro ejemplo de una operación que no tomé por la información de la acción del precio. Es decir, no solamente yo me voy a dejar llevar por la estructura del mercado, que en este caso es una tendencia bajista, sino que la acción del precio aquí me está dando una especie de vela envolvente bajista que proviene de una zona de resistencia en el pasado.
No obstante, aquí yo estoy quedando prácticamente cerca de un número redondo, cerca de estas mechas. Esto que está aquí es una zona de mínimo, por ende es una zona de soporte. Por ende no me da esa información para yo tomar una operación aquí en venta. En caso tal, yo iba a tomar la operación, pero siempre y cuando el precio me diera un buen punto de entrada. Pero para que sepas, no solamente porque yo voy a una tendencia bajista, se me forma una envolvente bajista, yo voy a tomar operaciones en venta a lo loco, no es así. Yo tengo que también apoyarme con la acción del precio. Por eso es que estas dos herramientas, tanto la acción del precio como la estructura del mercado, son dos herramientas totalmente poderosas que nosotros podemos utilizar para sacarle provecho al mercado. Así que chicos, en conclusión, la estructura del mercado y la acción del precio son dos enfoques que se complementan. Nosotros podemos utilizar la acción del precio y la estructura del mercado y estos dos se van a combinar excelente. No obstante, cada uno tiene su propio propósito y aplicación en el trading. Recuerda que la estructura del mercado a nosotros nos va a proporcionar un marco general para entender el movimiento del mercado en el largo plazo. Significa que nosotros con la estructura del mercado podemos hacer una proyección de hacia dónde desea ir el precio. Puede ser a lo mejor que el precio desee ir un poquito más arriba, puede ser que a lo mejor el precio ya se está debilitando y va a entrar en una especie de canal o de rango o de un cambio de estructura. Toda esta información nos va a funcionar para, por ejemplo, no tomar operaciones en reversión en zonas de resistencia que entre comillas son zonas de vendedores o zonas de importancia, porque si el precio va en una tendencia alcista, por más que tú tengas una resistencia, recuerda que el precio tiende a romperla. También de que la acción del precio en este caso nos va a permitir a operar en tiempo real con decisiones basadas en señales inmediatas del mercado. Significa que nosotros vamos a utilizar la acción del precio para ver qué está haciendo el precio en ese momento. En los últimos 5 minutos o 10 minutos vamos a ver qué está haciendo el precio, si me está creando velas envolventes en zonas de soporte dinámico, por decirlo un ejemplo, o a lo mejor el precio me está dando velas de fuerza alcista y la siguiente zona de resistencia en base a la estructura del mercado esté bastante lejos, por ende yo puedo aprovechar un movimiento de continuidad esperando que el precio proyecte hasta esa zona de resistencia. Así que yo espero que este video les haya gustado. Es un video que he realizado más que todo para que ustedes aclaren esta duda, porque muchas veces yo les he comentado de que visualicen la estructura del mercado para operar eso que ustedes están realizando. Por lo regular muchos de ustedes operan lo que es la estrategia PCR y yo les comento que la estructura del mercado es fundamental para operar este tipo de estrategias que utilizan la acción del precio. Espero que este video sea de mucha utilidad. Recuerda seguirme en Instagram @historia_de_un_trader_fx, donde estoy subiendo contenido de valor, y únete al grupo de Telegram. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, antes de finalizar quiero comentarte que contexto y estructura del mercado son dos cosas totalmente distintas. En un próximo video yo te voy a explicar qué es el contexto y qué es la estructura del mercado, porque esto también es complementario como la acción del precio, pero no es igual. Ni la estructura del mercado, ni la acción del precio, ni el contexto son iguales. Pero esto ya viene en un próximo video, así que suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un siguiente video, traders.